Buenas tardes. Una vez más estamos en la agrupación socialista de Humilladero para hablaros de un tema de importancia para la actualidad social y para la actualidad política de nuestro pueblo y de nuestro país, evidentemente. Esta tarde contamos con la presencia de nuestro compañero José María González. Él es el secretario general y portavoz en el Ayuntamiento de Sierra de Yegua y, tal y como dijimos la última vez, está aquí para hablarnos de autonomía, que representa, y en el panorama en el que nos encontramos, separadores por un lado y separatistas por otro, que representa nuestro Estatuto de Autonomía, qué significa y en clave política hasta dónde vamos a llegar. Sí, María, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Humilladero. Es todo un honor poder estar hoy aquí esta tarde acompañando a la secretaria general y portavoz en el Ayuntamiento del Grupo Socialista, Ana Pérez. Ana sigue demostrando que hay otra forma de hacer política en Humilladero, porque estoy convencido de que los vecinos y las vecinas de Humilladero van a poder ver cómo pronto el trabajo tuyo va a merecer sus esfuerzos y sus logros a través de las papeletas en las próximas elecciones municipales del próximo año. Eres un ejemplo para los políticos de la comarca, porque sin duda alguna es decir que una portavoz en un ayuntamiento como Humilladero deje de recibir su sueldo para que ese sueldo vaya destinado a generar empleo en el municipio dista mucho y dice mucho de la clase de político y de política que eres. Así que espero que los vecinos de Humilladero puedan y sepan valorar las medidas que desde el Grupo Socialista de Humilladero se están presentando. Como bien saben los vecinos de Humilladero y las vecinas, dentro de pocos días vamos a celebrar el 28 de febrero. Un día que para los que siempre hemos creído en esta tierra y los que siempre hemos pensado que Andalucía tiene esa capacidad de autogestionarse y de gobierno, es algo importante. Es algo importante porque el día 28 de febrero supone más que un simple día de celebración. Es un día que representa la unidad, las ganas de avanzar y sobre todo las ganas de seguir progresando, pero sobre todo de seguir viviendo todos juntos a través de nuestra autonomía y dentro del conjunto del Estado. El 28 de febrero para Andalucía no es solo su día, es un sentimiento que se transmite de generación en generación y que por culpa de la derecha más rancia, más retrógrada y sobre todo más restrictiva de derechos y libertades, nunca han confiado en esta tierra. Por eso el 28 de febrero tenemos que seguir saliendo a la calle para seguir reivindicando lo que los andaluces, lo que los socialistas siempre hemos considerado oportuno, que es la capacidad de nuestra tierra de autogobernarse, de autogestionarse y de poder decir que también tenemos las mismas libertades, los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones que cualquier otra comunidad que se autogobernaba. La historia de nuestra autonomía supone ser la historia de millones y millones de andaluces y andaluzas. Andaluces que hace 34 años salieron a la calle para decidir que ya era hora de que esta tierra abandonase la lacra en la que nos había metido la derecha y sobre todo la dictadura franquista. Era el momento de esos millones y millones de andaluces y andaluzas que salieron reivindicando esa capacidad para poder gestionar, esa capacidad de considerarnos y de equipararnos a otros territorios que había en España. La autonomía para Andalucía ha supuesto los 34 años más progresistas, 34 años llenos de avance, de progreso, de desarrollo en nuestra tierra, pero sobre todo son 34 años de resultado de trabajo, de un trabajo socialista, donde por encima de todo ha primado el objetivo y la intención de mirar siempre a las personas por encima de cualquier otro aspecto. Sin embargo, los orígenes y el deseo de autogobierno en Andalucía ya venía desde el siglo XIX. Fue en pleno auge de los nacionalismos y de los regionalismos periféricos a finales del siglo XIX cuando se empieza a materializar esa idea de autogobierno a través de la Constitución Federal, o mejor dicho, a través del proyecto de Constitución Federal de Antequera, durante el Congreso de Organizaciones Andaluzas del Partido Republicano Democrático Federal. Un hecho anecdótico, pero que ya puso de manifiesto el deseo y las ansias del pueblo andaluz de poder autogobernarse y gestionarse. Sin embargo, esos deseos de autogobierno y esos deseos de gestión propia fueron
no fueron realmente importantes hasta la aparición del que todos conocemos como padre de la patria andaluza, el señor y el conocido por todos Blas Infante, un ilustre malagueño conocido por todas y que dio su vida porque Andalucía tuviese esa capacidad de autogobernarse y se equiparase a otras regiones de la España actual que ya tenían su autonomía concedida por el gobierno republicano. Estas intenciones, como bien conocen los vecinos de Humilladero y las vecinas, se van a paralizar debido al estallido del golpe de Estado del dictador Francisco Franco, un dictador que trajo gravísimas consecuencias para España y especialmente para Andalucía, y me consta que hace pocas semanas el parlamentario Enrique Benítez estuvo por aquí explicando los aspectos de la memoria histórica y que tenemos que seguir teniendo presente para no cometer esos errores. Como decía, el proceso de autogobierno se va a ver paralizado con el estallido del golpe del dictador Francisco Franco, pero el trabajo de Blas Infante, que fue asesinado por Falange en 1936, ya se verían gratificados posteriormente, porque a él le debemos el escudo, la bandera y el himno de nuestra tierra, además de las numerosas proposiciones que se hicieron y que hoy en día recoge el Estatuto de Autonomía. Tras la dictadura franquista y tras la muerte del dictador, entramos en un proceso en el que las ansias de autogobierno, las ganas de autogestionarnos, de equipararnos a otros territorios nacionales, pues empiezan a aflorar de nuevo y en plena transición, ya cuando el sistema democrático empieza a andar en nuestro país, pues el artículo 2 de nuestra Constitución, que por aquel entonces estaba en proceso de gestación, ya decía que se reconocía el derecho a las distintas regiones y nacionalidades de la nación a constituirse en comunidades autónomas. Y además el título octavo de la misma Constitución precisaba sus competencias y funcionamiento. Siendo así, el 4 de diciembre de 1977, cerca de 1,5 millones de andaluces salieron a la calle para reivindicar nuestra autonomía, reivindicar lo que hoy es Andalucía. La propuesta venía realizada por los diputados y senadores elegidos en el Congreso y en el Senado andaluces y que serían los encargados de dirigir el proceso hacia la autonomía. En enero de 1978, la Asamblea de Parlamentarios Andaluces aprueba mediante un decreto que se regule el régimen preautonómico. En abril de ese mismo año se concede la preautonomía a Andalucía, que será dirigida por Plácido Fernández Viaga. En diciembre de 1978 se firma el Pacto de Antequera, por el cual los 11 partidos con representación en las cámaras se comprometen a conseguir en el menor tiempo posible la autonomía para Andalucía. Poco más tarde, en ese mismo mes, a finales de ese mismo mes, el rey sanciona definitivamente ya la Constitución. Por lo tanto, España ya se erige en un sistema democrático. En 1979 se constituye la Junta de Andalucía de manera preautonómica, presidida por Rafael Escudero Rodríguez, y el Consejo de Gobierno aprueba mediante su pleno, acogerse a la vía del artículo 151, por el cual se establece el procedimiento para poder adquirir la condición de comunidad autónoma en nuestra tierra. Un artículo 151 por el que se establecían una serie de requisitos para poder acceder a la autonomía. El primero era que todas las diputaciones provinciales se sumasen a la iniciativa, que las 3/4 partes de los ayuntamientos afectados territorialmente en ese proceso de autonomía se adhiriesen al mismo y obtener una mayoría mediante referéndum popular, una mayoría del censo electoral en cada provincia afectada. Andalucía va a ser la única comunidad que se acogió a esta posibilidad del artículo 151 para construir su proceso de autonomía. En agosto de 1979, el 90% de los ayuntamientos andaluces se han sumado al proyecto autonómico y se realiza en Carmona un primer anteproyecto de estatuto para nuestra tierra. El 28 de febrero de 1980 se va a celebrar ese referéndum
para ratificar la iniciativa en todas las provincias andaluzas, donde se obtienen el respaldo mayoritario de todos los andaluces, a excepción de la provincia de Almería. El hecho de que no se consiguiera la mayoría absoluta en la provincia de Almería implica una paralización temporal del proceso de autonomía para nuestra tierra. Hubo que esperar hasta que se hace una modificación de la Ley Orgánica sobre Referéndum que permitía ratificar en el Congreso de los Diputados este apoyo a través de la voluntad expresa de los diputados y los senadores de cada una de las provincias. Esto fue lo que pasó con Almería. Sus representantes legítimos fueron los que en el Congreso de los Diputados pudieron decir que estaban a favor del proceso autonómico en Andalucía y definitivamente conseguir y lograr llegar a la autonomía. En febrero de 1981, la Asamblea de Diputados y Senadores aprueba el Estatuto de Carmona, estatuto que habíamos comentado anteriormente y que era ese anteproyecto. En octubre es aprobado mediante referéndum popular y en diciembre de 1981 ratificado por el Congreso, el Senado y sancionado por el Rey el 30 de diciembre de 1981. De esta forma, Andalucía conseguía obtener su autonomía y poder equipararse al resto de regiones españolas que ya eran comunidades autónomas. Nuestra autonomía, como bien conocen los vecinos y las vecinas de Humilladero, se configura en una separación de poderes. Por un lado tenemos el Poder Judicial, representado en su última instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Ejecutivo, que sería el Gobierno y que actualmente ostenta nuestra presidenta Susana Díaz, y por otro lado el Legislativo, configurado por el Parlamento de Andalucía y en el que me voy a parar un poquito porque normalmente, y debido a muchas veces al propio desconocimiento que se tiene, se suele confundir Parlamento con Gobierno. Perdón. El Parlamento está configurado por los representantes directos que los andaluces y las andaluzas elegimos a través de las elecciones a la comunidad autónoma. Es, por lo tanto, el Parlamento de Andalucía donde reside la soberanía popular del pueblo de Andalucía, porque como todos bien sabemos, nuestro sistema político es un sistema de elección indirecta, que lo que hace es que nosotros elijamos a unos representantes que son los parlamentarios andaluces, que a su vez ellos representan cómo se va a configurar y cómo se va a determinar el Ejecutivo, que es el Gobierno. Las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía se van a celebrar el 23 de mayo de 1982. Se eligen 109 diputados y diputadas que representan las provincias según la población. Estas elecciones fueron importantes no solo por ser las primeras y dotar a Andalucía de ese sistema democrático que tanto ansiábamos desde la Segunda República, sino porque era la primera vez que nuestra tierra se equiparaba y se representaba mediante un sistema de elección democrático a toda la población y a todo el territorio andaluz. Los resultados de esas elecciones fueron la victoria por una mayoría absoluta del Partido Socialista con 66 escaños, seguido de Alianza Popular, Unión de Centro Democrático, Partido Comunista de Andalucía y Partido Andalucista. En estas primeras elecciones al Parlamento de Andalucía, el presidente de la Junta de Andalucía, ya elegido por todos los andaluces y las andaluzas, será Rafael Escudero Rodríguez. Es importante que marquemos como referencia de nuestra autonomía estos datos, pues estos datos son los que nos ayudan a entender que hasta realmente en 1982 Andalucía no empieza a caminar con su forma de autogobierno y de autogestión. Es un proceso largo, duradero, pero que consigue equiparar a Andalucía dentro del proyecto que entre todos se había construido en la transición española. Han sido numerosos años construyendo nuestra autonomía, todo un periodo en el que en Andalucía no se ha perdido ningún único pueblo, sino todo lo contrario. Se ha aumentado el número de pueblos a diferencia de otras comunidades autónomas, por lo tanto, tenemos que dejar claro que algo tiene que ver
las políticas que los socialistas están llevando a cabo en el Gobierno de la Junta de Andalucía para que en nuestra comunidad autónoma se sigan manteniendo los municipios, y no solo se sigan manteniendo, sino que sigan aumentando. Hecho es así que escasamente hace un mes y poco la presidenta Susana Díaz acudía a un pueblo de Granada a su constitución como municipio de pleno derecho, y en 2011 pasó lo mismo con el vecino pueblo de Villanueva de la Concepción, que por fin conseguía su autonomía como municipio pleno. La autonomía para Andalucía ha conseguido garantizar la cohesión territorial y sobre todo la solidaridad entre los territorios, pero también ha conseguido que, independientemente de dónde se viva, ya sea una ciudad, un pueblo normal, como puede ser un Miradero, un pueblo de sierra, como puede ser los pueblos de la Alpujarra, que todos los vecinos y todas las vecinas, que todos los ciudadanos andaluces podamos tener las mismas igualdad de oportunidades independientemente de nuestro lugar de residencia. Eso es un gran logro y un gran logro de nuestro proceso de autonomía y de nuestra historia como comunidad autónoma. Otro aspecto de los que tenemos que tener en cuenta, resaltar, es la importancia que tuvo el año 2007. En 2007 se va a llevar a cabo la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, ampliando los derechos y ampliando la forma de autogobierno y gestión, aprobado por un 87,45% de la participación que hubo. Por lo tanto, en 2007 se vuelve a ratificar que el proceso de construcción de nuestra autonomía, el camino que hemos recorrido a lo largo de este tiempo, los andaluces siguen demostrando su respaldo al proceso autonómico. Ha sido un logro de todos los andaluces constituir esta autonomía, siempre aprendiendo de los errores, porque tenemos que reconocer, y los socialistas reconocemos, que ha habido errores, pero también somos conscientes los socialistas y somos los primeros interesados en aclarar y en esclarecer esos errores. Y no podemos mirar a otro lado porque sabemos que se han cometido errores. Quizás en el momento que estamos atravesando, en este mismo momento, nos encontremos en esa misma encrucijada del proceso autonómico que se vivió a finales de los 70, principios de los 80. Un momento en donde la crisis internacional ha generado una crisis económica, financiera, pero también una crisis política e institucional. Y por ello es necesario que Andalucía tenga su representación y que Andalucía siga siendo un eje vertebrador en el nuevo mapa que se quiere configurar en España. Porque frente a quienes quieren el independentismo y el separatismo, tenemos que tener muy claro que una comunidad autónoma como Andalucía, con más de 8 millones de habitantes y que prácticamente puede representar un tercio del territorio nacional, tiene mucho que decir en esa configuración y tiene mucho que decir en ese nuevo mapa político que algunos pretenden dibujar a través de la independencia y el separatismo. Y es que ya lo dice nuestra presidenta Susana Díaz, ya lo dice, seguro que hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Por lo tanto, la labor que está haciendo la presidenta de Andalucía de llevar a cabo la voz de los andaluces a todos los rincones, no solo a Cataluña, País Vasco, a todos los rincones de España, de la necesidad de plantear un nuevo diálogo, un nuevo consenso, de establecer unas nuevas normas de convivencia, de cohesión territorial, de solidaridad entre los territorios, es necesario e imprescindible. Y eso es lo que está haciendo Andalucía. Y quizás esto es lo que el más coraje político le puede dar a un partido popular que ve como su líder nacional, el señor Mariano Rajoy, siempre tiene el no por respuesta, siempre tiene ese cerramiento, esa nulidad de sentarse a hablar, de establecer unas nuevas normas. Es lo que le está diciendo nuestra presidenta de Andalucía, que hay que marcar un diálogo, un consenso que nos permita corregir los errores que nos han llevado a esto y poder establecer entre todos un nuevo marco de convivencia. Por eso el Partido Popular le da coraje político que tengamos en Andalucía una líder de referencia como es la presidenta Susana Díaz, que lleva la voz de los andaluces no solo a Madrid, sino a donde haga falta.
Por eso, vecinos y vecinas de Humilladero, quienes consideran que frente a Susana Díaz lo que tenemos es un gobierno del Partido Popular cansado, un gobierno del Partido Popular que no quiere consenso, que gobierna a través de decreto, a través de ordeno y mando, y que encima nos ponen al frente de Andalucía, del Partido Popular de Andaluz, al ideólogo de todos los recortes sociales que se ha llevado en estos 2 años de legislatura, como ustedes comprenderán, el Partido Socialista tiene que tener y tiene que alzar su voz. Tiene que alzar su voz porque no es la España que queremos y desde Andalucía no es lo que pretendemos. Por lo tanto, si Andalucía está siendo un dique de contención frente a esas políticas de recortes, frente a esas políticas restrictivas de derechos, frente a esas políticas desastrosas que están conduciendo a la ciudadanía, no solo andaluza, sino a la ciudadanía española, a una situación que incluso muchos desconocíamos por nuestra edad, tenemos que ser los socialistas y el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que ser la respuesta a esas políticas. Por lo tanto, Andalucía está siendo ese muro, ese dique de contención de esas políticas. Ya lo dijo la presidenta en el pasado acto del día 23, nadie, absolutamente nadie, le va a quitar la bandera de la unidad de España al Partido Socialista. Por eso tenemos una presidenta capaz de conseguir y capaz de dialogar para que sigamos conviviendo todos juntos. Pero, sin embargo, tenemos que seguir trasladando, vecinos y vecinas de Humilladero, ese sentimiento del 28 de febrero, un sentimiento que tiene que estar más vivo y presente que nunca debido a estas circunstancias que estamos atravesando. Tenemos que hacer ver que a pesar de la crisis, que a pesar de las políticas nefastas del Partido Popular, hay esperanza, y esa esperanza se llama Andalucía. Por lo tanto, sentir el 28 de febrero es sentir la defensa de la educación pública, la defensa de una educación pública gratuita, donde se sigue manteniendo las ayudas a las familias en comedores escolares, en gratuidad de libros, en transportes escolares, aumentando las plazas de profesionales que se dedican sobre todo a la educación. Sentir el 28 de febrero es sentir la defensa de la educación, de la sanidad pública, sentirse orgulloso de tener una red de hospitales, de más de 47 hospitales, totalmente públicos. Sentir el 28 de febrero es reconocer y sentir que en cada municipio existe un centro de atención sanitaria para todos los vecinos. Eso es sentir el 28 de febrero. Sentir, sobre todo, a un pueblo que ha sido emigrante, sentir que el 28 de febrero es reconocer la salud a aquellos que vienen a nuestra tierra con la idea de buscar un futuro mejor. Sentir el 28 de febrero es sentir que tenemos unos derechos y unas libertades, garantías de futuro y de progreso. Sentir el 28 de febrero es sentir que todos podemos seguir conviviendo juntos, conviviendo, estableciendo unas nuevas reglas que nos permitan sentirnos orgullosos de lo que somos. Sentir el 28 de febrero es sentir nuestra Andalucía y llevar el nombre de ella allá por donde caminemos. Sentir el 28 de febrero es sentir que las personas están por encima de cualquier dato económico. Sentir el 28 de febrero es sentir el camino lleno de esperanza verde, lleno de claridad blanco para las nuevas generaciones venideras. Sentir el 28 de febrero, queridos vecinos y queridas vecinas de Humilladero, es sentirse andaluz. Hasta aquí el repaso a lo que ha supuesto, el humilde repaso a lo que supone la autonomía para nuestra tierra. Seguir defendiendo lo que hemos conseguido entre todos, reconozcamos los errores, luchemos para evitarlos, pero sobre todo consigamos y pretendamos seguir construyendo una Andalucía mejor para todos los andaluces y andaluzas. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, José María. Es cierto lo que ha venido diciendo José María sobre el acto que ocurrió el pasado domingo en Sevilla.
Yo puedo decir que no me atreví a contar todas las personas que nos dimos cita en el Palacio de Congresos de Sevilla, pero allí había muchísima gente. Se tuvo que habilitar un espacio fuera del recinto, del propio recinto del Congreso, para dar cabida al montón de gente que venía de las 8 provincias de Andalucía. Al margen de que nosotros acudíamos como convocatoria del Partido Socialista Obrero Español, había gente que no pertenecía a ningún partido político, es decir, no tenía militancia en ningún partido, pero que estaba para reivindicar allí lo que hemos venido hablando, el sentimiento de Andalucía, el sentimiento de autonomía. Cuando en un momento del acto la presidenta Susana Díaz hizo mención a los 4 presidentes que hubo desde la preautonomía hasta la actualidad, a Escudero, a Pepe Rodríguez de la Borbolla, que nos visitó en su momento, a Chávez y a Manolo Griñán, fue una emoción, a Pepe Griñán, perdón, fue una emoción intensa ver a los 4 allí junto a lo que ahora es el actual presidente de la Junta de Andalucía. Es decir, en esa misma evolución se ve cómo ha ido evolucionando Andalucía. Andalucía ha pasado de ser pobre, de ser humilde, de ser una región machista, se ve evolucionando con los 4 presidentes hasta llegar a lo que es una comunidad fuerte en población, fuerte en dignidad y que está demostrando al resto de España lo que somos capaces de conseguir. Es cierto que nuestra región mantiene una tasa de paro bastante elevada, pero también es cierto que hoy en el estado del debate de la nación nuestro presidente del Gobierno nos va a salvar del desempleo, así lo ha dicho. Él sabe que estamos ante un camino de apertura, que la crisis se va a quedar atrás. Pero yo me quedo con el compromiso de nuestra presidenta de la Junta, con las políticas de igualdad, de educación y de empleo que se están llevando a cabo por la presidenta de la Junta en connivencia con lo que es el Gobierno de la Junta. Un Gobierno de izquierda, un Gobierno PSOE e Izquierda Unida de la mano, para llevar adelante a nuestros andaluces. Ese es un Gobierno, para mí, que me llena de orgullo. ¿Por qué? Porque hemos sabido dejar a un lado nuestras diferencias políticas para hacer frente a la derecha. Para mí eso significa ser andaluz, plantarle cara a las incompatibilidades que pudiésemos tener y decidir juntos cuál era el camino para Andalucía. Como digo, ese acto estuvo marcado por el reflejo de lo que significa para Andalucía, para su autonomía, poder tener unas competencias propias, poder autogestionarse frente a lo que nos están planteando el Gobierno del Partido Popular en la actualidad, que es, a través de la reforma de la Administración local, dejar a la autonomía local, es decir, a la parte más básica, a la que nos llega más cercana a los ciudadanos, nuestros propios ayuntamientos, despojados de gestión, despojados de gobierno, de autogobierno. Si nosotros elegimos a nuestros alcaldes y a nuestras alcaldesas, el Partido Popular va a venir a decirnos que ellos no son quienes pueden decidir por nosotros, que va a volver a ser un consorcio, que va a volver a ser una empresa privada, es decir, un gobernador, en definitiva, la derecha añeja, pura y dura. Esto es el resumen de la actualidad, de lo que tenemos frente a nuestra autonomía, la autonomía local. Quieren que desaparezca. Por último, me gustaría recordaros que el Partido Socialista Obrero Español, que el Grupo Municipal Socialista va a estar presente en los actos que tenemos el viernes en el colegio, como viene siendo habitual, el Festival Gastronómico, que estaremos allí con todos nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y recordaros la próxima cita que tenemos, que será el próximo viernes 7 de marzo, en el que un compañero de Málaga vendrá a hablarnos de la PAC, de los recortes que todo el mundo ha oído en la tele y que todavía no han cuantificado. El Gobierno de España no se ha atrevido a cuantificar cuánto va a ser. Pues aquí el Grupo Municipal Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, querrá aclararle a los vecinos de Humilladero hasta dónde vamos a llegar. Muchas gracias.